Bienvenidos al abrimiento de los sellos del libro que el Padre confiere a su Hijo para reinar. Tendremos la oportunidad de ver, aunque sea vuelo de pájaro, algunas cosas que tienen que ver con esta visión y cómo interactúan, cómo funcionan en conexión con la visión del trono que vimos en la lección anterior. De manera que ahora nosotros vamos a comenzar a ver la historia que está en el capítulo 6 del Apocalipsis. El libro sellado no lo abre el Cordero a lo largo de todos los siglos, sino que lo recibe y abre al final. Leamos una declaración del Espíritu de profecía, teniendo en cuenta que la recepción y abrimiento del libro sellado de Apocalipsis 4 y 5 se da al final. El Cordero abre ese libro en el futuro, no en el pasado inaugural. Esto es claro en el pasaje que ahora mi esposa va a leer. Que todo lo que respire alabe al Señor. ¿No seremos capaces de persuadir los labios y voces silenciosas de cantar sus alabanzas? El tiempo llegará cuando todos lo alabarán, diciendo: tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder y riquezas, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Oh, comencemos a cantar los cantos del cielo aquí, y entonces podremos unirnos a la compañía celestial de lo alto. Esto está reforzado en la representación simbólica del templo terrenal. El libro del pacto o herencia que Dios dio a Moisés para su pueblo debió ser guardado en el antiguo templo terrenal al principio, para que permaneciese allí hasta el día del juicio, cuando iba a servir como testigo contra los violadores del pacto. Leamos la historia en Deuteronomio 31, versículos 24 al 26. Allí se nos dice que Moisés mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo lo siguiente: tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Y en referencia al juicio divino, dice el Señor en el capítulo siguiente, algo que está conectado con lo anterior. ¿No lo tengo guardado conmigo y sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y el pago, porque cerca está el día de su aflicción, y lo que les está preparado se apresura. El Eterno juzgará a su pueblo, se apiadará de sus hijos. El libro del pacto debía ser sellado por el pueblo de Dios en su largo peregrinar. Antes de morir, Josué convocó a los líderes de su pueblo y a todo el pueblo y les dijo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Y dijeron: testigos somos, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y escribió Josué estas palabras que el pueblo había expresado en su pacto con el Señor en el libro de la ley de Dios. Y colocó además una piedra para que permaneciese como testigo de la decisión del pueblo de obedecer al Señor. Encontramos la historia en el capítulo 24 de Josué. Leamos del libro Patriarcas y Profetas cómo relató este hecho Elena de White. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día y le puso ordenanzas y leyes en Siquem. Escribió un relato de este pacto solemne y lo puso con el libro de la ley al lado del arca.
Las fuentes extrabíblicas del primer siglo confirman también que el libro de la ley estaba sellado en el lugar santísimo. En el rollo de Damasco de las cuevas de Qumran, que se encontraron hace medio siglo, se dice que David no había leído el libro sellado de la ley que estaba en el arca del pacto, porque no se había abierto en Israel desde la muerte de Eleazar y Josué. En el mundo antiguo, como aún hoy en día, se preparaban dos documentos de la herencia. Uno era guardado sellado en la sede del gobierno y el otro era entregado abierto al que había adquirido la herencia. Cuando se impugnaba la herencia del que la había adquirido, se iba a juicio y la copia abierta debía ser verificada con la copia sellada. Nosotros, dijo el apóstol Pablo, somos un testimonio abierto de la ley de Dios, una carta de Cristo, conocida y leída por todos los que nos conocen, 2 Corintios 3, versículos 2 al 3. Pero en el Apocalipsis se ve que ese documento abierto de quienes invocan el nombre de Dios es tergiversado e impugnado en la tierra. De allí que cuando el original sellado que está en el templo de Dios se abre, puede probarse ante el universo que las copias abiertas son auténticas. Otro de los testimonios notables que encontramos en la Biblia sobre la lectura del libro de la ley y la firma y sellamiento de los dirigentes de Israel y del pueblo en un solemne pacto con Dios, lo encontramos en la historia del regreso de los cautivos a su tierra en tiempos de Esdras y Nehemías. Solemnemente, dijeron los dirigentes repatriados, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el documento sellado estaban los nombres de Nehemías, el gobernador, y de los líderes de Israel. Y el resto del pueblo se adhiere a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios, nuestro Señor, y sus ordenanzas y estatutos. Esto está en Nehemías 9, 38 y 10, 1 al 29. Volvamos al libro sellado que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. ¿Qué escribió Dios en ese libro cuando los judíos rechazaron al Hijo de Dios, quien era el garante del pacto, y lo entregaron a los romanos para ser crucificado? La renuncia oficial del pueblo, cuando ellos dejaron de lado la teocracia, renunciando a ese privilegio que Dios los había dado. Y eso ocurrió cuando dijeron ante Pilato, no tenemos más rey que César. A partir de entonces, ese libro sería sellado con el testimonio que el pueblo del nuevo pacto daría hasta la venida del Señor. Veamos lo que escribió Elena de White sobre este hecho. ¿A vuestro rey he de crucificar?, preguntó Pilato, y de los sacerdotes y magistrados se elevó la respuesta, no tenemos rey sino a César. Juan 19, 15. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 24 al 25. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que estaba sentado sobre el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Aquí vemos de nuevo
que Jesús no se la pasa abriendo el libro sellado durante toda la dispensación cristiana, sino que le quita los sellos que lo mantienen cerrado en el día del juicio. Leamos. Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el libro del cielo. Esa oración fue oída. Terriblemente se habrá de cumplir esta oración en el gran día del juicio. Ese día es el día en que, según mi evangelio, dijo Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Romanos 2:16. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado. Hechos 17:31. Juan escribe: y miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Apocalipsis 5:11. Se unieron ángeles a la obra de aquel que había roto los sellos y tomado el libro. 4 poderosos ángeles sostienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Los 4 seres vivientes o querubines que rodean el trono llaman al apóstol para que mire el contenido de los sellos. Allí ve Juan anticipadamente para sus días cómo la corte celestial revisa el testimonio dejado por los que pactaron con el Señor en las distintas épocas del cristianismo. Así, en la primera parte del Apocalipsis se mira el pasado desde el futuro al que fue llevado en visión el apóstol Juan. Esto se ve confirmado de nuevo en el 5º sello. La corte asigna ropas blancas a los mártires del medioevo mientras siguen descansando hasta que se completa el número de los que padecerán como ellos en la última generación, la del 6º sello. Recordemos que las ropas blancas definitivas y oficiales de la corte se las asigna a los vencedores después de haber muerto en el día del juicio. Dijo el apóstol Pablo y luego Jesús mediante Juan en el Apocalipsis: está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es tanto lo que podemos decir de los sellos. Escribí un libro sobre su significado y cumplimiento en la historia, titulado Los sellos y las trompetas. Más completo lo tengo en inglés como The Seals and the Trumpets. Digamos en esta breve síntesis aquí que los sellos no parecen ser juicios de Dios, sino un reflejo del carácter de los líderes cristianos que fueron degradando el testimonio cristiano con sus consecuencias negativas. En efecto, los príncipes jineteaban caballos, lo que sugiere que la visión tiene en la mira el liderazgo de la iglesia porque aparecen jineteando caballos. El sabio Salomón afirmó que lo inverso no era común. Dijo en Eclesiastés 10:7, he visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Y en Esther, el capítulo 6, versículos 6 al 11, leemos que el rey honró a Mardoqueo con el caballo en que él mismo cabalgaba. ¿Cuál es el juicio del primer sello, cuya estampa representa a la iglesia saliendo para vencer en la batalla evangelística de la fe? Cristo no se viste de rojo en el segundo sello para producir luchas intestinas. Ese jinete no refiere lo que los paganos hacen a los cristianos, ni un juicio de Dios, sino lo que los cristianos hacen entre ellos. No dice que unos matan a otros, sino que se matan entre ellos.
Tampoco se viste Cristo de negro en el tercero para producir hambre, ni menos refleja la palidez del cuarto para ejercer un ministerio de muerte. Se trata de la degradación del cristianismo efectuada por los líderes en el curso de los siglos, los líderes del cristianismo. Eso lo podemos ver con más detalles en mi libro, The Seals and the Trumpets. Digamos algo más. El altar del quinto sello bajo el cual claman los mártires no es el del patio del templo, porque no hay altar terrenal en el Nuevo Testamento. Permítanme parafrasear entre corchetes lo que Pablo escribió sobre nuestro altar actual. Doy mi traducción literal en lo esencial. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre del pecado es llevada al interior del santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre en el lugar santo del templo celestial, padeció fuera de la puerta. El texto griego de Apocalipsis 6:9 dice bajo el altar, hipocato, no al pie del altar, no execo o exejo o basin, como era el caso de la sangre de los sacrificios en el templo. En los días de Juan, los judíos creían que si eran fieles morían bajo el altar del cielo o bajo el trono de Dios. La siguiente generación es la última, en el caso de Apocalipsis 6, en relación con el sexto sello, que completa el número de los que son sellados en la crisis final. El espíritu de profecía escribió lo siguiente en relación con ese evento. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. El número de sus súbditos está completo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Había sido decidido cada caso y numerada cada joya. En la siguiente lección vamos a estudiar los 144,000 y algunas cosas relacionadas con esa última generación. Pero recordemos que todo pasa a la vista del trono de Dios. En el juicio, en la revisión final del juicio, se puede percibir esa realidad. Preparémonos para encontrarnos con el Señor, porque el testimonio de su palabra triunfará. En esa historia profética del libro del pacto, nosotros podemos ver que se mancha ese libro, que el color cambia hasta que triunfa con la última generación. Ojalá que todos podamos estar de pie junto con esa última generación. Que Dios los bendiga. Amén.